¿Qué pasaría si te dijera que la muerte de un líder religioso tan influyente podría ser una señal del principio de algo mucho más grande y mucho más oscuro de lo que imaginas? Y si te dijera que la muerte del Papa, lejos de ser solo un hecho histórico, podría estar marcando el inicio de un período de caos espiritual y político como nunca antes hemos vivido, un tiempo donde el anticristo podría estar más cerca de lo que pensábamos. Imagina por un momento que todo lo que conocías sobre la lucha entre el bien y el mal está por entrar en una nueva fase. Una fase de enfrentamientos espirituales que alterarán el curso de la humanidad. Este es un tema delicado, pero necesario para que abramos los ojos a las señales divinas que nos rodean. Hoy nos adentraremos en las profecías bíblicas y en las advertencias que la Escritura nos deja acerca del fin de los tiempos. ¿Es la muerte de un papa una señal que nos lleva más cerca del gobierno del anticristo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los eventos que rodean este fenómeno? Hoy exploraremos un secreto oculto, una verdad reveladora que solo aquellos que están atentos a la voz del Espíritu Santo podrán entender. El futuro de la humanidad está lleno de preguntas, pero sobre todo de incertidumbre. Vivimos tiempos en los que la tecnología, la política y las religiones parecen entrelazarse de maneras misteriosas y algunos creen que todo esto podría ser la antesala para el surgimiento de un líder global con un poder destructivo. Pero, ¿será que nos estamos acercando a ese punto sin darnos cuenta? ¿Podría ser que ya estemos viviendo en los días que los profetas anunciaron? Hoy exploraremos no solo las profecías, sino cómo esas palabras antiguas pueden resonar en tu vida hoy. ¿Cómo te preparas para algo así? ¿Qué señales debes estar mirando para no ser tomado por sorpresa cuando la verdad se revele por completo? Permíteme hacerte una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, no solo comprenderás la relación entre la muerte de líderes religiosos y el gobierno del anticristo, sino que descubrirás cómo puedes estar protegido espiritualmente en estos tiempos turbulentos. Hay un poder que pocos conocen, un secreto de Dios que puede transformar tu vida, tu fe y tu entendimiento sobre lo que está por venir. Antes de seguir, quiero que hagas algo importante. Deja un comentario con la frase "Paz en Cristo". Esta pequeña acción no solo te conecta con otros creyentes que están recibiendo la misma revelación, sino que también obliga a YouTube a mostrar este video a más personas necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Además, hazle un me gusta a este video. Cada me gusta que das es un paso hacia la expansión del Evangelio y un compromiso con la verdad de las Escrituras. Felicitaciones por tomar este paso de fe. Al hacerlo, serás parte de un movimiento que, aunque invisible para muchos, es poderoso y esencial en los últimos tiempos. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Al suscribirte, no solo te mantienes informado, sino que te unes a un llamado más grande, el llamado de preparar nuestro corazón para lo que está por venir. Ahora, acompáñame en este viaje espiritual mientras desvelamos lo que la Biblia tiene que decir acerca de las señales del fin de los tiempos y la llegada del anticristo. Te invito a estar atento porque lo que aprenderás hoy podría cambiar por completo la forma en que ves el futuro. La profecía de Daniel sobre el anticristo. El libro de Daniel es uno de los textos más significativos en cuanto a la revelación de los tiempos del fin. Dentro de sus visiones, el profeta Daniel describe una figura poderosa que se levantará en los últimos días, conocida como el pequeño cuerno o el anticristo. Este personaje, que aparece en el capítulo 7, es descrito como un líder que ejercerá una autoridad global y será adversario de Dios y de su pueblo.
En Daniel 7:25 se dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía nos da una imagen clara de los atributos del Anticristo. Hablará contra Dios, perseguirá a los fieles y tendrá la intención de alterar los sistemas establecidos por Dios, especialmente en cuanto a la ley y los tiempos. Hoy en día vemos cómo se están alterando muchas de las leyes que en otro tiempo fueron consideradas fundamentales para el orden de las naciones. La moral y los principios bíblicos están siendo desafiados en muchas partes del mundo. Y algunos creen que esto es solo una muestra de la preparación para el levantamiento del Anticristo. Es posible que la muerte de figuras clave, como el Papa, sea un indicio de que estamos viendo la transición hacia una nueva era de caos espiritual y gobernanza global. Como cristianos, no debemos tomar a la ligera estos tiempos. La Biblia nos advierte sobre las señales que precederán el gobierno del Anticristo, y una de las más significativas es la aparición de líderes poderosos que intentarán cambiar lo que Dios ha establecido. Este es el momento de fortalecer nuestra fe y prepararnos para reconocer las señales de la llegada de este líder mundial, y más importante aún, aprender a resistir sus tentaciones. Este bloque es crucial para entender cómo, según las Escrituras, un líder mundial puede surgir en un contexto de caos, y cómo la muerte de un papa o una figura de gran influencia religiosa podría ser una de las señales que nos alerten sobre lo que está por venir. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 30. En el Evangelio de Mateo, Jesús comparte una parábola que ilustra cómo será la separación entre el bien y el mal al final de los tiempos. En esta parábola, un hombre siembra trigo en su campo, pero en la noche su enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando crecen juntos, los siervos del hombre notan la mezcla, pero el hombre les instruye que no arranquen la cizaña inmediatamente, sino que esperen hasta la cosecha, porque podrían arrancar también el trigo. Mateo 13, 29, 30 dice: y él les dijo: no, para que no arranquéis también el trigo con ella, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Reflexión y conexión con el oyente. ¿Qué quiere decirnos esta parábola? Jesús nos muestra cómo en los últimos tiempos el mal y el bien coexisten en el mundo. Pero al final de los tiempos Dios realizará la separación. A medida que nos acercamos al final, el trigo representando a los justos y la cizaña representando a los malvados y el Anticristo, crecen juntos y la humanidad se ve atrapada entre estos dos mundos. Muchos pueden creer que el mal está ganando terreno, pero la verdad es que está todo dentro del plan de Dios para la cosecha final. Conexión con el tema de la muerte del Papa. La muerte de un líder religioso mundial, como el Papa, podría ser una de las muchas señales de que estamos acercándonos a esa cosecha final. En muchos sentidos, cuando los grandes líderes espirituales desaparecen, el mundo entra en una etapa de incertidumbre. A lo largo de la historia, los líderes religiosos han sido vistos como guías espirituales para las naciones, pero ¿qué sucede cuando esos guías desaparecen o son reemplazados por figuras menos claras o incluso engañosas? Este es un ejemplo claro de cómo el trigo y la cizaña crecen juntos y cómo la aparente pérdida de un líder puede ser la señal de que el Anticristo podría estar al acecho, listo para infiltrar los corazones y las mentes de los creyentes. La lección aquí es que debemos mantener nuestra fe firme en medio de la confusión y el caos. Aunque veamos que el mal parece prosperar,
no debemos desesperar, porque al final el Señor separará el trigo de la cizaña. Es un llamado a no dejar que las circunstancias nos desvíen, sino a estar alerta, vigilantes y listos para ser cosechados en su tiempo. Estás permitiendo que las cizañas del mundo, las distracciones y las mentiras se mezclen con tu vida espiritual. Este es un momento crucial para tomar decisiones firmes, para plantar nuestras raíces en la fe verdadera y asegurarnos de que estamos siendo parte del trigo y no de la cizaña. Las señales del fin de los tiempos. Mateo 24, 3, 14. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús, al ser cuestionado por sus discípulos sobre el fin del mundo y su venida, les da una serie de señales que marcarán el inicio de los últimos tiempos. Estas señales incluyen guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos y persecuciones. Pero una de las señales más destacadas es la aparición de falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24, 4, 5 dice: Y Jesús les respondió: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Reflexión y conexión con el oyente. En este pasaje, Jesús nos advierte sobre los falsos profetas y los falsos cristos que aparecerán para engañar a las multitudes. Nos habla de un periodo de gran confusión, donde las personas serán fácilmente manipuladas por aquellos que se presenten como líderes espirituales, pero en realidad están al servicio del mal. Este es uno de los mayores desafíos de los últimos tiempos: la lucha contra el engaño y la manipulación. La muerte de un papa o cualquier figura religiosa prominente podría desencadenar una serie de cambios que nos acerquen a estos tiempos de engaño y confusión. En momentos de vacío de poder, especialmente en la iglesia, es posible que surjan figuras que intenten ocupar ese espacio con un mensaje que se aleje de las enseñanzas genuinas de Cristo. Algunos podrían incluso predicar en el nombre de Cristo, pero en realidad están preparando el camino para la llegada del anticristo. En este contexto debemos estar especialmente atentos a las señales de estos falsos cristos, porque son precisamente esos engaños los que marcarán el preludio del gobierno del anticristo. Hoy, más que nunca, es fundamental que como creyentes estemos profundamente anclados en las Escrituras y en una relación personal con Dios. La confusión y el engaño son parte de la realidad de los últimos tiempos, y solo aquellos que verdaderamente conocen la palabra de Dios serán capaces de distinguir entre la verdad y la mentira. Este es el momento de reforzar nuestra fe y no dejar que los falsos profetas nos desvíen del camino de Cristo. ¿Estás siendo cauteloso con las enseñanzas que consumes? La Biblia nos llama a ser sabios y discernir los espíritus. Como cristianos, no podemos permitirnos seguir a cualquier líder que hable en nombre de Cristo sin examinar sus palabras a la luz de las Escrituras. El tiempo de la decepción está cerca y debemos estar preparados para reconocer las mentiras y mantenernos firmes en la verdad. El anticristo como líder mundial. Apocalipsis 13, 1, 10. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una revelación sobre una bestia que emerge del mar, que representa al anticristo y a su sistema de gobierno mundial. Esta bestia tiene gran poder, recibe adoración de las naciones y su autoridad parece invencible. La profecía describe cómo el anticristo logrará controlar el mundo, llevando a las naciones a la sumisión bajo su gobierno. Apocalipsis 13, 7, 8. Dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero.
que fue inmolado desde el principio del mundo. Reflexión y conexión con el oyente. Este pasaje revela un futuro aterrador, en el que el anticristo no solo tiene poder sobre la tierra, sino que se le da la autoridad de dominar a todas las naciones. Además, se nos dice que su influencia será tan grande que la mayoría de las personas adorarán a esta figura, siguiendo su liderazgo sin cuestionarlo. Es un momento de gran prueba para la humanidad, especialmente para los creyentes, ya que seremos perseguidos por no ceder ante la presión de adorar al anticristo. La llegada del anticristo está marcada por su poder global, su habilidad para dominar los sistemas políticos y sociales, y su capacidad para engañar a las naciones con promesas de paz y prosperidad. Este pasaje nos recuerda que, aunque el anticristo será un líder mundial impresionante, su reinado será un tiempo de sufrimiento para los fieles. La muerte de un papa, líder de una de las organizaciones religiosas más grandes del mundo, podría ser una señal que prepare el terreno para la aparición de este líder mundial. En momentos de vacío de poder, como el que puede suceder tras la muerte de figuras prominentes, el mundo tiende a buscar un nuevo líder. Si ese líder se presenta como alguien con soluciones globales para la paz, la economía y la unidad, muchos podrían verlo como la respuesta a sus problemas, sin saber que en realidad es el anticristo. Es importante recordar que en los últimos tiempos, el anticristo no se presentará abiertamente como el enemigo de Dios. Al contrario, se presentará como un líder que busca salvar al mundo, engañando incluso a los elegidos, si fuera posible. Este es el momento en que los creyentes más que nunca deben estar firmes en la fe, con los ojos bien abiertos para discernir las señales que indican que estamos viviendo en los tiempos finales. La aparición del anticristo es un llamado a estar alertas y preparados espiritualmente. No debemos dejarnos engañar por aquellos que, bajo el disfraz de líderes benévolos, intenten ganar nuestra confianza y someternos a su control. La fe y la obediencia a Dios deben ser nuestras guías y debemos tener cuidado de no ceder ante la presión de un mundo que podría llegar a adorar al anticristo. ¿Cómo podemos prepararnos para los tiempos del anticristo? Primero, debemos reforzar nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Segundo, debemos estar conscientes de las señales del fin, no solo en los eventos del mundo, sino también en los cambios en la moral y la ética global. Al mantener nuestros corazones y mentes centrados en Cristo, podremos resistir las mentiras y las tentaciones que se presentarán. Finalmente, debemos recordar que aunque el anticristo tendrá poder sobre las naciones, nuestro verdadero Rey es Jesucristo, y Él nos protegerá si permanecemos fieles. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16, 18. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Juan describe cómo la bestia, simbolizando al anticristo y su sistema, impondrá una marca en las personas para que puedan comprar y vender. Este pasaje es crucial para entender cómo el anticristo utilizará el control económico para dominar al mundo y forzar a la humanidad a seguirlo. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia representa el control total del anticristo sobre el aspecto más básico de la vida humana, la economía. Nadie podrá participar en las actividades comerciales, comprar alimentos o acceder a bienes sin tener esta marca. Además, la marca será un signo de lealtad al sistema del anticristo, y aquellos que la acepten
estarán mostrando públicamente su sumisión a Él. Este será un momento de gran prueba para los creyentes, ya que la tentación de ceder por necesidad material será grande. La marca de la bestia no es solo un asunto económico, sino también espiritual. Aquellos que la reciban estarán rechazando a Cristo y poniéndose bajo la autoridad del anticristo. En este contexto, el rechazo a la marca será un acto de fe, un testimonio de fidelidad a Dios y de resistencia al mal. La muerte de figuras religiosas prominentes, como el Papa, puede alterar profundamente el equilibrio espiritual y político del mundo. En un escenario donde el anticristo esté en ascenso, los creyentes podrían enfrentar una creciente presión para aceptar su dominio. La marca de la bestia podría ser presentada como una solución a las crisis globales, incluidas las económicas y las políticas, lo que pondría a los cristianos en una posición difícil. Cederán a la presión y aceptarán la marca, o resistirán y mantendrán su fe intacta. La muerte de un líder religioso mundial podría ser un momento crítico para muchos, donde el deseo de seguir una figura de autoridad reemplaza la fe genuina en Cristo. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra lealtad debe estar firmemente puesta en Cristo y no en las soluciones temporales que el mundo ofrece. La tentación de aceptar la marca de la bestia será grande, especialmente cuando el anticristo ofrezca soluciones fáciles a problemas complejos. Sin embargo, debemos recordar que lo que está en juego no es solo nuestra supervivencia en este mundo, sino nuestra eternidad. ¿Cómo podemos prepararnos para rechazar la marca de la bestia? Primero, debemos asegurarnos de que nuestra fe esté completamente arraigada en la palabra de Dios. El temor a la persecución o a la privación económica no debe apartarnos de lo que sabemos que es correcto. Si estamos firmemente comprometidos con nuestra relación con Cristo, seremos capaces de resistir la tentación de recibir la marca. Segundo, es vital que nos apoyemos en la comunidad de creyentes, orando y ayudándonos mutuamente a mantenernos firmes en la fe. Finalmente, debemos estar atentos a las señales de los tiempos y comprender que el sistema del anticristo no solo se manifestará de manera política o económica, sino también espiritualmente, buscando separarnos de nuestra relación con Dios. La persecución de los santos, Apocalipsis 13, 7, 10. En el pasaje de Apocalipsis 13, no solo se describe la autoridad del anticristo sobre las naciones, sino también su ataque directo contra los cristianos. Los santos, es decir, los verdaderos seguidores de Cristo, serán perseguidos por no someterse a su gobierno ni aceptar su marca. La persecución será una de las características más distintivas de este periodo, y aquellos que permanezcan firmes en su fe serán objeto de sufrimiento. Apocalipsis 13:7 dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo llevará a cabo una guerra directa contra los santos, lo que significa que la fe cristiana será puesta a prueba de una manera sin precedentes. Esto no solo es un acto de persecución física, sino también una guerra espiritual. Los cristianos serán atacados por sus creencias y muchos serán martirizados por mantenerse firmes en su fe. Esta persecución será el reflejo de la confrontación final entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el sistema del anticristo. Este versículo nos recuerda que, aunque el anticristo será capaz de prevalecer en la guerra contra los santos temporalmente, su victoria será solo momentánea. A largo plazo, aquellos que sean fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. La persecución no es el fin de la historia, es solo una parte del proceso que conducirá a la victoria final de Cristo.
La muerte de un líder religioso mundial, como el Papa, podría desencadenar una ola de persecución más intensa para los cristianos. En momentos de vacío de poder, el anticristo podría aprovechar para intensificar la persecución, buscando aniquilar a aquellos que siguen la verdad de Cristo. Sin un líder de influencia global para guiar a los cristianos, el cuerpo de creyentes podría encontrarse más vulnerable y disperso, aumentando las dificultades para resistir las presiones externas. Además, la figura de un papa o un líder religioso cristiano es muy significativa para muchos, y su muerte podría dejar un vacío espiritual que muchos intentarán llenar de maneras erróneas, buscando soluciones fuera de la fe genuina. Un clima de creciente persecución. Es importante que los cristianos permanezcan unidos y firmes, recordando que la persecución no es un castigo, sino una oportunidad para vivir en plena obediencia a Cristo. Este pasaje es una advertencia a los creyentes para que no se desilusionen cuando llegue la persecución. En momentos de dificultad, debemos recordar que no estamos solos y que todo sufrimiento en este mundo tiene un propósito eterno. La fidelidad a Cristo será recompensada, y los que perseveren hasta el fin recibirán una recompensa que ninguna persecución podrá quitarles. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución que vendrá? Primero, debemos fortalecer nuestra fe y comprensión de la palabra de Dios. La Escritura nos asegura que en los momentos de prueba, el Espíritu Santo nos dará las palabras y la fortaleza que necesitamos. Segundo, debemos estar preparados para la persecución no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Mantente firme en la verdad y no cedas ante las presiones externas, aunque te cueste. Además, no olvidemos la importancia de la unidad en Cristo. Nos necesitamos unos a otros y como el cuerpo de Cristo debemos apoyarnos mutuamente durante estos tiempos de prueba. El juicio final sobre el anticristo, Apocalipsis 19, 11, 21. En Apocalipsis 19 se presenta la visión gloriosa de Cristo regresando para destruir a las fuerzas del mal, encabezadas por el anticristo. Este pasaje es un recordatorio de que aunque el anticristo tendrá un poder temporal en la tierra, su reinado no durará para siempre. Cristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, traerá juicio y justicia final. Apocalipsis 19, 20 dice: Y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este pasaje nos muestra el triunfo final de Cristo sobre el mal. El anticristo, junto con el falso profeta que lo apoya, será derrotado y lanzado al lago de fuego. El sistema maligno que dominará al mundo por un tiempo será destruido en el momento del regreso de Cristo. Esta visión nos ofrece una gran esperanza. No importa cuán oscuro sea el mundo en los últimos tiempos, sabemos que Dios tiene el control absoluto y al final, Él será el que prevalezca. El juicio de Dios sobre el anticristo es definitivo. No habrá escapatoria para el mal, y la justicia de Dios será manifiesta para todos los que han sido perseguidos y oprimidos por el régimen del anticristo. Este es un mensaje de aliento para todos los creyentes que enfrentan la opresión. Aunque suframos por un tiempo, la justicia de Dios prevalecerá. La muerte de una figura como el Papa podría generar incertidumbre en el mundo cristiano, pero
Este pasaje nos recuerda que incluso si los líderes humanos caen, Cristo siempre será el vencedor. En medio de cualquier vacío de poder o caos espiritual que pueda surgir, la esperanza es que el anticristo y su sistema de maldad tienen un fin predeterminado. Los creyentes no deben desesperarse ni poner su confianza en los sistemas humanos, sino esperar con confianza el regreso de Cristo, quien establecerá su reino eterno. Este juicio final sobre el anticristo y el falso profeta nos llama a vivir con la esperanza de la victoria final de Cristo. Aunque el mundo pueda parecer caótico y gobernado por fuerzas malignas, sabemos que el juicio de Dios traerá restauración, justicia y paz. Como creyentes, debemos vivir con una visión de eternidad, sabiendo que nuestros sufrimientos temporales no se comparan con la gloria que nos será revelada en Cristo. ¿Cómo podemos prepararnos para ese momento glorioso? Primero, debemos mantener nuestra esperanza viva en el regreso de Cristo. Vivir con esta esperanza no significa ser pasivos, sino ser activos en nuestra fe, en nuestro testimonio y en nuestra obediencia a Dios. Segundo, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que el juicio de Dios es justo y que Él recompensará a los que permanecen fieles. Incluso en medio de la persecución o la tribulación, debemos recordar que la victoria final está asegurada. Tercero, necesitamos mantener una perspectiva de eternidad. El anticristo y su reinado no son la historia final, sino solo un capítulo en el plan de Dios. Nuestra fe debe estar en Cristo, no en los eventos temporales que nos rodean. La gran tribulación, Mateo 24, 21, 22. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla sobre la gran tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes que ocurrirá antes de su regreso. Este será un periodo de gran sufrimiento y persecución, especialmente para los creyentes. La gran tribulación es mencionada en varios pasajes de la Biblia y es crucial entender cómo prepararnos espiritualmente para ella. Mateo 24, 21, 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La gran tribulación es descrita como un tiempo de sufrimiento incomparable. Jesús advierte que será un período tan devastador que, de no ser acortado, nadie podría sobrevivir. Este tiempo de pruebas será una manifestación del conflicto espiritual entre el bien y el mal, una época en la que el poder del anticristo alcanzará su máxima expresión. Para los creyentes, este pasaje es una advertencia sobre la necesidad de prepararse espiritualmente. No podemos vivir como si nada estuviera por venir. Debemos estar firmes en nuestra fe, completamente dependientes de Dios. Esta tribulación no solo será un tiempo de sufrimiento físico, sino también una prueba de nuestra lealtad a Cristo. Seremos capaces de mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las presiones del anticristo. Seremos capaces de resistir las tentaciones de rendirnos y tomar la marca de la bestia. La muerte de figuras espirituales clave, como el Papa, podría simbolizar un vacío de liderazgo en la Iglesia. Este vacío podría ser un factor que prepare el terreno para la aparición del anticristo. Si los creyentes no están preparados espiritualmente, este vacío podría ser una oportunidad para que el anticristo ofrezca soluciones, buscando ganar a muchos a su causa. Sin embargo, como dice la Escritura, los tiempos de tribulación serán acortados por causa de los escogidos. Debemos recordar que la victoria final de Cristo está asegurada, y aunque atravesemos tiempos de prueba, la protección de Dios estará
sobre los suyos. Este pasaje nos enseña que la tribulación es inevitable, pero no será interminable. A través de ella, Dios tiene un propósito en nuestra vida, y aunque el sufrimiento será intenso, será acortado por su misericordia. Esta verdad nos ofrece esperanza en medio del dolor, sabiendo que aunque las dificultades sean grandes, hay un final glorioso preparado para los que permanecen fieles. ¿Cómo podemos prepararnos para la gran tribulación? Primero, debemos fortalecer nuestra vida espiritual ahora. Esto significa pasar tiempo en oración, en la lectura de la palabra de Dios y en la comunión con otros creyentes. Segundo, necesitamos cultivar una fe inquebrantable, sabiendo que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. La tribulación pondrá a prueba todo lo que hemos construido en nuestra vida cristiana, y es vital que nuestra fe esté firmemente arraigada en la promesa de Cristo. Tercero, debemos estar alertas y vigilantes, viviendo con una conciencia constante de que el regreso de Cristo está cerca. La tribulación será una prueba de nuestra lealtad, y debemos estar preparados para resistir cualquier tentación que nos desvíe del camino. El sello de los 144,000 y la protección divina. Apocalipsis 7:1-8. El libro de Apocalipsis nos muestra una poderosa imagen de cómo Dios protegerá a su pueblo durante el tiempo de gran tribulación. En Apocalipsis 7 se describe a 144,000 siervos de Dios que reciben un sello en sus frentes, marcándolos como propiedad de Dios y protegiéndolos de la destrucción que vendrá sobre el mundo. Apocalipsis 7:3-4 dice: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El sello de los 144,000 es un símbolo de la protección divina sobre el pueblo de Dios. Aunque el juicio de Dios se derramará sobre la tierra, aquellos que pertenezcan a Él serán protegidos. Este sello no es solo un acto de protección física, sino también una marca espiritual que identifica a los fieles como los siervos de Dios. Aunque la tribulación será intensa, este pasaje nos asegura que Dios no abandonará a su pueblo. Este sello es una manifestación de la fidelidad de Dios para con aquellos que le siguen. Incluso en los días más oscuros, cuando el poder del anticristo parezca inquebrantable, Dios tiene la última palabra y su protección sobre los suyos es segura. Los 144,000 no son una representación literal de un número específico, sino más bien un símbolo de aquellos que son fieles y están sellados en el corazón de Dios, preparados para resistir cualquier ataque del mal. La muerte de una figura importante como el Papa puede crear un vacío de poder y dirección, pero este pasaje nos recuerda que nuestra verdadera protección no depende de los líderes humanos, sino de la marca divina que Dios pone sobre su pueblo. Aunque el mundo esté sumido en confusión o en la influencia del anticristo, aquellos que están sellados por el Espíritu Santo tienen una protección espiritual que los mantiene firmes en la fe. En los momentos de caos, como podría ser la muerte de un líder religioso global, debemos recordar que el sello de Dios nos cubre. Nuestra esperanza no está en los sistemas humanos, sino en la promesa de protección divina. Este sello también es un recordatorio de que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Estamos sellados por el Espíritu Santo y tenemos una seguridad eterna en Cristo. Este pasaje es un gran aliento para los creyentes. Nos recuerda que, aunque el tiempo de la tribulación sea aterrador y difícil, la protección de Dios sobre nosotros es más grande que cualquier mal que el anticristo pueda hacer.
La pregunta es, ¿estamos preparados para recibir ese sello de protección en nuestras vidas? El Espíritu Santo ya nos ha marcado, pero debemos vivir de acuerdo con esa marca, siendo fieles a nuestro llamado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos sellados por Dios? Primero, debemos examinar nuestra relación con Él. La marca de Dios no es solo un símbolo físico, sino un reflejo de nuestra obediencia y fidelidad a Él. Vivir de acuerdo a su voluntad, mantenernos firmes en la fe y seguir su palabra nos asegura esa protección espiritual. Segundo, debemos estar comprometidos con la evangelización. Muchos aún no conocen el poder de este sello y cómo pueden ser protegidos en los tiempos venideros. Al compartir el Evangelio, ayudamos a otros a recibir esta protección. Finalmente, debemos vivir en constante dependencia de la gracia de Dios, sabiendo que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad, su luz nunca nos dejará. Cierre y llamada a la acción. Hemos recorrido un camino profundo y transformador, entendiendo los peligros del gobierno del Anticristo y cómo, a pesar de las tribulaciones que se avecinan, la victoria de Cristo es inminente. El Anticristo puede parecer tener el control por un tiempo, pero al final sabemos que el Señor de señores regresará para juzgarlo y establecer su reino eterno. A lo largo de este estudio, hemos hablado de momentos clave en la profecía bíblica, de la gran tribulación, del juicio divino sobre el mal y del poderoso sello de protección que Dios coloca sobre su pueblo. Estos pasajes nos enseñan que aunque la oscuridad aumente y el sufrimiento parezca inevitable, no estamos solos. Como creyentes, estamos llamados a resistir con valentía, a mantener nuestra fe firme y a saber que al final Cristo tendrá la última palabra. Lo que el Anticristo intenta hacer es desviarnos del camino de la fe, sembrar dudas en nuestros corazones y manipular la verdad para apartarnos de Dios. Pero nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra protección están en Cristo, quien ha vencido al mundo. Si permanecemos en Él, no hay temor que pueda derrotarnos. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Muchas personas se rinden a medio camino, pero tú, querido hermano y hermana en Cristo, has perseverado y has abierto tu corazón a la verdad de la palabra de Dios. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que has aprendido y, lo más importante, de ponerlo en práctica en tu vida. Quiero invitarte a comprometerte con tu fe de una manera más profunda. ¿Estás listo para ser uno de los 144,000 sellados por Dios? Esto no significa ser parte de un número literal, sino ser parte del pueblo fiel que está marcado por el Espíritu Santo, preparado para resistir las tentaciones del Anticristo y mantenerse firme en los tiempos difíciles. Acciones que puedes tomar hoy. 1. Refuerza tu vida espiritual. Si aún no lo has hecho, dedica tiempo todos los días a leer la Biblia, a orar y acercarte a Dios. La relación con Él es lo que nos sostiene, especialmente en los tiempos de tribulación. 2. Comparte este mensaje. Este video no es solo para ti, sino para otros que también necesitan escuchar la verdad sobre los tiempos venideros y la victoria que tenemos en Cristo. Haz clic en me gusta y comparte este mensaje. De esta manera estarás ayudando a que más personas lleguen a la luz de Cristo, especialmente aquellos que aún no han experimentado el poder de su palabra. 3. Comprométete con tu iglesia local. Si no tienes una iglesia donde te sientas conectado, te animo a buscar una. La comunidad de creyentes es crucial para tu fortalecimiento espiritual. No camines solo en tu fe. 4. Mantente firme en la esperanza. La tribulación es real, pero como hemos visto, Dios tiene el control. No importa cuán fuertes sean los vientos de la persecución, nuestra fe está firmemente anclada en Cristo.
Cita de reflexión final. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa es la que debemos llevar en el corazón. No importa lo que suceda en los días por venir, Cristo ha vencido, y en Él nosotros también tendremos la victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que comentes paz en Cristo aquí abajo. Esta frase es un compromiso, un recordatorio de que pase lo que pase, nuestra paz está en Cristo, quien nos da la victoria. Además, quiero que pienses en alguien que necesite escuchar estas palabras. Compártelas con esa persona que está en lucha o duda. No sabemos si este video podría ser la semilla de fe que esa persona necesita. Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Te animo a que no dejes de buscar la verdad y que sigas con nosotros en este viaje. En los próximos videos exploraremos más revelaciones sobre lo que está por venir. Pero lo más importante es que en cada paso que demos, Cristo es nuestra esperanza. Al concluir este estudio, quiero invitarte a que no te vayas inmediatamente. Quédate unos minutos en silencio y dedica unas palabras a Dios, agradeciéndole por su protección, su palabra y su guía. Pide que te dé la fortaleza para permanecer firme en los días venideros. Esta es tu oportunidad para renovar tu compromiso con Él y fortalecer tu fe. No pauses este video hasta que termine. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre. Recuerda, lo que estás viviendo no es el final, es solo el comienzo de algo mucho más grande, la victoria eterna en Cristo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de creyentes. Nos vemos en el siguiente video.